Antes de iniciar la sesión, quisiera manifestar mi agradecimiento a los organizadores de las segundas jornadas sobre experiencias inclusivas, educativas y sociales por haberme invitado como ponente a las mismas. La mediación escolar. La mediación escolar es un procedimiento no jurisdiccional de carácter voluntario y confidencial, orientado a facilitar la comunicación entre personas que han tenido un conflicto. Dicho procedimiento contará con la asistencia de una persona mediadora, imparcial y neutral. Los principios de la mediación son 4. La voluntariedad. Las partes deben participar en el proceso de mediación de forma totalmente voluntaria. La imparcialidad. El mediador debe ser imparcial respecto al conflicto mediado. La confidencialidad. Tanto las partes como el mediador mostrarán confidencialidad sobre el contenido expuesto en la mediación. Y finalmente, la mediación tiene un carácter personalísimo, es decir, que es inherente a las personas y que no puede ser transmitido. ¿Cuándo no se puede realizar una mediación escolar? En primer lugar, si se ha dado una situación de agresión física o de amenazas. En segundo lugar, si se han dado vejaciones o humillaciones, y muy especialmente si la causa ha sido por motivos de género, por motivos sexuales, raciales, xenófobos, o que la víctima sea un alumno con algún tipo de discapacidad. En tercer lugar, cuando el conflicto a mediar es reiterado con la misma persona u otra. Y finalmente, cuando ya se ha realizado en el mismo curso una mediación con las mismas personas. Para hablar de mediación es necesario que hablemos de percepción, ya que hay una relación directa entre la percepción y los conflictos. Por ejemplo, veamos estas ilusiones ópticas. En el dibujo de la izquierda podemos ver un pato y otras personas en lugar de un pato verán un conejo. Otras pueden ver el pato y el conejo. Bien, el hecho de poder ver un pato o un conejo depende de los movimientos sacádicos del ojo. Por tanto, una variable biológica puede generar una percepción u otra, y esta misma percepción puede ser fuente de conflicto. En el caso de esta ilusión óptica, la pregunta sería: ¿cuántos triángulos tenemos en la figura? Bien, algunas personas podrán ver 2, otras ningún triángulo, otras pueden ver 5, 8, depende de la percepción de cada uno. Realmente en esta figura no hay ningún triángulo, pero el hecho de poder percibir más figuras geométricas o menos al respecto también puede ser una fuente de conflicto. De ahí que la percepción tenga un papel muy importante respecto a los conflictos y, por tanto, la percepción sea un elemento a analizar en los procesos de mediación. Ahora analizaremos los tipos de conflictos. De estas 3 tipologías solo se puede mediar las situaciones de enemistad. El resto, la violencia verbal y la violencia física, por normativa, estarán excluidos de toda mediación. Respecto a la resolución de dichos conflictos, tenemos 2 alternativas: que dicho conflicto sea resuelto por una tercera persona o bien entre las partes afectadas mediante el diálogo. Todo depende de la decisión que tomen dichas partes. La mediación escolar se encuentra regulada por normativa. Todos los centros escolares de educación obligatoria o de posobligatoria deben tener un servicio de mediación para atender los conflictos de la comunidad educativa. En la mediación escolar pueden ser mediadores los padres, el personal docente y el personal de administración y servicios del centro. Como único requisito es que todos ellos dispongan de la formación adecuada para ejercer como mediador. En la mediación escolar también aparece una segunda persona que tiene funciones colaborativas. La dirección del centro puede designar un alumno para que colabore con las personas mediadoras en las funciones propias de la mediación para facilitar el acuerdo entre las partes. Normalmente suelen ser alumnos con carisma en el centro y entre sus compañeros. ¿Cómo puede dar inicio una mediación escolar?
En primer lugar, puede ser a instancia de cualquier alumno que tenga un conflicto con otro u otros compañeros, o bien por ofrecimiento del centro si detecta una conducta contraria a la convivencia del mismo. En el caso de que la mediación sea propuesta por un alumno, la mediación será gestionada por el mediador. Y en el caso de que la mediación sea propuesta por el centro, la dirección del mismo propondrá en un máximo de 2 días una persona mediadora para conducir el proceso. Una vez expuesto lo anterior, ahora vamos a ver cuál es el procedimiento para iniciar la mediación. La persona mediadora tendrá que hacer una propuesta a las partes para conocer su voluntariedad a participar en el procedimiento. Y en el caso de que el centro educativo tuviera que personarse, será la dirección quien va a nombrar la persona representativa del propio centro. Bien, una vez expuesto lo anterior, ahora vamos a ver cuál es el procedimiento para dar inicio a una mediación escolar. En primer lugar, la persona mediadora tendrá que hacer una propuesta a las partes para conocer su voluntariedad a participar en el procedimiento. Y en el caso de que el centro fuera parte, en este lugar la dirección nombrará una persona que irá en delegación del mismo. Bien, una vez conocida la voluntariedad de las partes o quién va a representar el centro escolar, es cuando ya el mediador convocará a estas partes en un día, lugar y hora para poder realizar el proceso de mediación. Veamos ahora cuáles serán las fases de la mediación. En primer lugar, la presentación de las reglas de mediación, es decir, qué está permitido y qué no está permitido en el acto de mediación. Una vez entendidas estas normas, pasaremos a la segunda parte, que es lo que denominamos cuéntame. Las partes exponen sus puntos de vista sobre el conflicto. Para ello, el mediador dará la palabra a cada una de las mismas por separado. Una vez que ya las partes han expresado sus puntos de vista, entraremos en un tercer apartado, el que llamamos aclarar el problema. Una vez hechas las exposiciones anteriores, cada parte concretará las causas del conflicto, las intentará delimitar al máximo posible. Una vez delimitadas las causas del conflicto, ya pasaremos a la cuarta parte, donde se trata de proponer soluciones. Una vez limitadas, como decíamos, las causas de conflicto, cada una de las partes hará una propuesta de solución. Y finalmente, con estas propuestas de solución, se intentará llegar a un acuerdo. Esta es la fase final del proceso de mediación, donde se espera que las partes lleguen a un acuerdo, aunque puede ser que no sea así. Una vez terminado el acto de mediación, el mediador o la mediadora levantará un acta de mediación en la que recogerán los acuerdos. Este documento será firmado por las partes y por el propio mediador. Si la solución acordada incluye pactos de conciliación, esta se tiene que llevar a cabo en el mismo acto de mediación. Dicha conciliación deberá realizarse en el acto de mediación, como por ejemplo el pedir disculpas a la víctima y que éstas las acepte, entre otras posibilidades. Si los acuerdos tomados en la mediación son de reparación, en este caso deberán quedar concretados los tipos de actos de reparación y los plazos para los mismos. Si una de las partes fuera menor de edad, en este caso los responsables de ejecutar dicha reparación serán los padres. En el peor de los casos, cuando no hay acuerdo, la persona mediadora lo hará constar en el acta de mediación que entregará a la dirección del centro, para que ésta proceda en busca de una solución del conflicto mediado. En toda mediación, la persona mediadora puede dar por terminada la mediación si considera que se están incumpliendo las normas expuestas al inicio del acto u otra circunstancia que contradiga el espíritu propio de la mediación. En cuanto a los plazos de la mediación, lo establecido es que el proceso de mediación se tiene que resolver en un plazo máximo de 15 días, desde la designación de la persona mediadora. Por último, quisiera hablar de la cultura de mediación y con ello proponer la mediación como un estilo de vida a lo largo de la misma. Que ante cualquier conflicto impere el diálogo por delante de los medios sancionadores. Existen países como el Japón, donde ante un conflicto lo que prima es el diálogo y donde a nivel social está muy mal visto llevar los conflictos a los tribunales.
En el caso contrario, en nuestro país, como sabemos, prima más llevar los conflictos a los tribunales que utilizar el diálogo. Esperemos que con la mediación escolar se vaya generando esa cultura de mediación a la que hemos hecho referencia y poco a poco cada vez prime más el diálogo que la búsqueda de los procesos sancionadores. Muchas gracias por vuestra atención.